Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón para tratar los temas, no todos, los principales temas, valorar los principales temas que se han tratado en la Junta de Portavoces que hemos tenido esta misma mañana, ¿no? Hay dos cuestiones principales. La primera, el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Vox. En las Cortes propusimos un debate monográfico para poder tratar las cuestiones objeto de los acuerdos de investidura y de gobernabilidad para el futuro Gobierno de España. El debate monográfico, evidentemente, es para tratar los temas de la amnistía y de la condonación de la deuda. En el pleno pasado, cuando el presidente Azcón intentó hablar del tema de la amnistía y de la condonación de la deuda, todos los grupos de la izquierda le invitaron a pedir una comparecencia o pedir algo en un orden del pleno del día específico para poder tratar esos temas ante algo que era inmediato y que estaba ocurriendo. Y bueno, pues decidimos pedir un pleno monográfico para tratarlo, porque sí que hay varias iniciativas del orden del día en el registro de las Cortes para tratar el tema, y decidimos que era una buena oportunidad pedir un tema monográfico para tratar una cuestión que está muy de actualidad, que está prácticamente monopolizando los medios de comunicación estos días, como son las consecuencias de los acuerdos anunciados para la gobernabilidad y la investidura del futuro Gobierno de España. Bueno, pues la verdad es que me han dejado escasamente poder presentar la iniciativa y han decidido que no iban a debatirla y que votábamos directamente. Como el reglamento de las Cortes exigía la unanimidad, pues ya está, se ha votado. Y no ha habido debate, es decir, no sabemos los motivos por los que no han querido que se celebre ese debate monográfico. Lo cierto es que el Partido Socialista en Aragón está intentando trasladar a estas Cortes la misma ley del silencio que está imponiendo dentro de su partido político, ese silencio atronador que hay dentro del Partido Socialista de Aragón para poder hablar de la amnistía. No quieren hablar de la amnistía, y cuando pedimos en estas Cortes que se hable de la amnistía, se niegan, intentan imponer la misma ley del silencio que están imponiendo internamente dentro de su partido, la quieren trasladar a estas Cortes. Es evidente que esto no va a ser posible, no vamos a aceptar la ley del silencio que quiera el Partido Socialista en estas Cortes, y la amnistía evidentemente es un tema importantísimo del que todos los españoles, incluidos los aragoneses, están interesados, y es el tema principal que se está tratando hoy en todos los medios de comunicación. Pretender guardar silencio al respecto, la verdad es que retrata muy bien al que intenta imponer esa ley del silencio con las formas que mantiene, ¿no? Hay cierto... al respecto de la amnistía, hay cierta diferencia. Es decir, no es la primera vez que en España hay intentos de golpes de Estado. La diferencia es que las tentativas anteriores el Gobierno estaba en contra y se pudieron parar. En esta parece ser que está liderada por el propio Gobierno, y esto es una gran diferencia, que es lo que da miedo de verdad y que es lo que está realmente movilizando a los españoles a salir a la calle a manifestarse. Y esto me da pie para hablar de la segunda parte o del segundo gran tema que hemos tratado en la Junta de Portavoces, que son las declaraciones institucionales al respecto de las manifestaciones y de los actos de violencia que están teniendo lugar en algunas calles muy puntuales de la geografía española. El Partido Popular siempre ha condenado la violencia. Entendemos que hay el derecho a la manifestación, el derecho a la concentración, como ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental de nuestro ordenamiento jurídico que corona la Constitución española. Evidentemente, la violencia es el límite a ese derecho, a esa libertad de expresión. La violencia es el límite, y el Partido Popular condena todo tipo de violencia que se ejerza y se produzca, por supuesto también la que se está produciendo en las calles, en algunas calles, concretamente en algunas calles de Madrid. Faltaría más. Pero hemos condenado siempre también cualquier violencia que se ha ejercido contra la sede de cualquier partido político, históricamente.
siempre, lamentablemente, hay partidos que no siempre han actuado igual que estamos actuando nosotros. Condenamos la violencia y el ataque o los intentos de ataque a cualquier sede de partido político. Nosotros en el pasado hemos sufrido, el Partido Popular ha sufrido ataques, hemos sufrido cercos a nuestras sedes. Me acuerdo perfectamente con ocasión del 11M, la sede de Génova 13 en 2004 fue cercada por miles de personas. Incluso me acuerdo del señor entonces ministro Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista o responsable de organización del Partido Socialista, señor Rubalcaba, en fin, alentándolas e incitándolas, esas concentraciones o tratando de justificar. Desde luego, la actitud que tiene el Partido Popular hoy respecto de los actos que están pasando en las calles con violencia es el mismo de siempre. Estamos en contra y condenamos esos actos de violencia. Ahora, si los ciudadanos quieren salir a manifestarse, a concentrarse a la calle ante la amnistía, ante el ataque, el golpe de Estado o el intento de golpe de Estado, que parece ser que puede llegar a ser algo más que un intento de golpe de Estado que supone la amnistía, evidentemente, pues los ciudadanos son libres de salir a la calle. De hecho, el Partido Popular hemos convocado a esos ciudadanos el próximo domingo 12 a las 12 del mediodía, en concreto en Zaragoza, en la calle Alfonso, y en Huesca y en Teruel, en las plazas céntricas de ambas capitales. Entonces, el Partido Popular, por supuesto, que pide a los ciudadanos que no estén de acuerdo con la amnistía, que es el objeto de lo que está pasando en la calle, lo que están movilizando los ciudadanos hoy, por el que están saliendo los ciudadanos a la calle hoy, es porque no estén de acuerdo con la amnistía. El Partido Popular, el Partido Socialista ha presentado una declaración institucional que nosotros hemos intentado aportar debate. Evidentemente no podíamos no aceptar que no se hablara de la amnistía en la declaración institucional, porque al final es el principal motivo que está sacando a los españoles a la calle. No están de acuerdo con la amnistía. Ese debate el Partido Socialista no ha querido incluirlo, ese tema que nos parece esencial para poder analizar y comprender lo que está pasando. El Partido Socialista no ha querido incluirlo en su declaración institucional. A pesar de todo, hemos decidido abstenernos en la declaración institucional del Partido Socialista, porque ha intentado buscar un punto de conexión, pero es cierto que en el momento en que no quieren hablar de la amnistía, el Partido Socialista no quiere amnistía, pues es difícil que si el Partido Socialista no quiere hablar de la amnistía, quiere acallar, imponer la ley del silencio en todo respecto de la amnistía, pues es difícil que podamos estar a favor. Y nuestra declaración institucional, evidentemente, como llevaba un punto, hemos recogido casi gran parte del texto que proponía el Partido Socialista, como llevaba un punto que era, pedimos en nuestra declaración institucional que también haya un compromiso de no amnistiar a los violentos, porque desde luego no puede ser que vayamos a condenar la violencia y luego vayan a amnistiar a los violentos, como están pretendiendo hacer con los CDRs de las violencias que hubo en octubre del 17 y posteriormente con las sentencias de condena a 13 años de cárcel a los autores del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 1 de octubre, pues evidentemente con esos precedentes no podemos nosotros aceptar la posición del Partido Socialista. Y eso, reiterar que nos hemos abstenido en la posición de la declaración propuesta de declaración institucional, que para que salga una declaración institucional tiene que haber unanimidad, no la ha habido, con lo cual al no haber la unanimidad no han podido salir ni la del Partido Socialista ni la que ha propuesto el Partido Popular, que lo que pretendíamos era, como digo, imponer al partido, es decir, poner la amnistía como la base de que lo que está sacando a la calle a los españoles es la amnistía, y no podíamos evidentemente ocultarla ni someternos a la ley del silencio que intenta el Partido Socialista imponernos a todos. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.